En este día de Yom Kippur, en este día de expiación, que se guarda desde la caída del sol del noveno día hasta la caída del sol del décimo día, es la fiesta del décimo día del mes séptimo de cada año bíblico. Y estamos juntos y el tema que yo les propongo desarrollar brevemente para reflexionar en este día tan importante se titula Transformando el arrepentimiento en algo positivo. Transformando el arrepentimiento en algo positivo. La lectura central, ustedes que tienen su Biblia ahí en su mano, les pido que abran en Mateo capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Mateo 27, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Espero que ya hayan encontrado la cita bíblica y vamos a proceder a la lectura. Dice la Escritura: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Subraye la palabra arrepentido allí en su Biblia. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Devolviendo entonces, arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esta es la lectura sobre la que quiero fundamentar esta enseñanza de este Yom Kippur 2020. En esta enseñanza intentaré demostrarles que el arrepentimiento puede ser algo positivo o algo negativo, dependiendo de lo que se haga a partir de ese sentimiento. La palabra arrepentimiento denota un sentimiento, expresa un sentimiento. Y ese sentimiento, al que llamamos arrepentimiento, puede ser algo positivo o puede ser algo negativo, dependiendo de lo que se haga a partir de él. Por eso el título del tema que les estoy proponiendo es Transformando el arrepentimiento en algo positivo. La definición que brinda el diccionario de la lengua española, de la lengua castellana, de la palabra arrepentimiento es la siguiente, y paso a leer: sentimiento de pesar por una acción o una omisión pasadas. Sentimiento de pesar por una acción o una omisión pasadas. Es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, por algo que ha dicho, por algo que ha dejado de hacer o por algo que ha dejado de decir. Habitualmente se relaciona el arrepentimiento con el remordimiento de conciencia, y quiero que anote esa palabra. Habitualmente se relaciona el arrepentimiento con algo que se denomina remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia, como en el caso de Judas, sucede cuando el individuo se siente mal por lo que hizo. Pero el hecho de sentirse mal por sí solo no es algo que pueda lograr un cambio de vida o un cambio de actitud o un cambio de sentimiento o un cambio de pensamiento, ni mucho menos producir un acercamiento a Dios, porque es simplemente un sentimiento. Se hace evidente entonces que el sentimiento al que se denomina arrepentimiento es solamente un sentimiento negativo de la persona. Y a este sentimiento, generalmente en la religión, se lo ha vinculado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
al arrepentimiento, al sentimiento. Y para colmo de males, al sentimiento que es en su naturaleza negativo, se lo ha vinculado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra Evangelio significa buenas noticias. No hay una expresión negativa en el significado de la palabra Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y algo negativo de ninguna manera puede ser una buena noticia. No hay manera. Concluimos que el arrepentimiento por sí solo no es evangelio. ¿Por qué no es evangelio? Porque no es buena noticia. En la lectura central que hemos hecho al comienzo, hace unos instantes, en el versículo 3, vemos a Judas devolviendo, yo le dije, subraye arrepentido, devolviendo arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. No nos queda dudas de que su arrepentimiento fue real y fue genuino. Sin embargo, el resultado de su remordimiento de conciencia se expresa en el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Miren cuál fue el resultado de ese arrepentimiento. El resultado, la consecuencia de ese arrepentimiento, de ese remordimiento de conciencia. Arrojó el precio por el que había vendido al Santo Maestro, pero fue y se ahorcó. Miren, queridos hermanos, este día bíblico que acaba de comenzar con la caída del sol, día 10 del 7º mes, es nuestra cita con Yahweh Dios, denominado Día de Expiación o Yom Kippur en hebreo. Pero llegamos a este día, llegamos hoy, en este mismo instante, en este mismo momento, llegamos a este día luego de haber transitado 40 días de arrepentimiento. Las preguntas que yo te hago, querido hermano, ahora mismo, como pastor general de Ministerio Bíblico Internacional, y que te pido que me respondas en tu corazón, son las siguientes preguntas. ¿Cómo ha sido tu arrepentimiento durante estos 40 días? ¿Cómo ha sido tu arrepentimiento durante estos 40 días? ¿Qué has sentido? ¿Qué has pensado? ¿Qué has hecho? Primera pregunta es esa. ¿Cómo ha sido tu arrepentimiento durante estos 40 días? Segunda pregunta. ¿Qué huellas ha dejado este arrepentimiento en tu conciencia? ¿Qué huellas ha dejado este arrepentimiento de estos 40 días en tu conciencia? Y tercera pregunta es, ¿ha dejado remordimiento? ¿Ha dejado remordimiento de conciencia? Reflexionemos, pensemos y respondamos a estas preguntas. Vamos a analizar 2 casos bíblicos más de personas que sintieron el sentimiento de arrepentimiento y sintieron el remordimiento de conciencia. Una de esas 2 personas es el apóstol Pedro y la otra persona es Zaqueo, el publicano. Comencemos por el apóstol Pedro. Dice la Escritura en Mateo 26, 74 y 75. Mateo capítulo 26, versículos 74 y 75. Dice así: entonces él, está hablando de Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, no conozco a Yeshua. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
El arrepentimiento lo llevó al remordimiento de conciencia y al llanto amargo, pero no encontró ninguna manera para reparar el daño que había realizado, ni tampoco obtuvo alivio alguno de recibir el perdón por parte de Jesucristo. Ni pudo reparar el daño que había ocasionado negando 3 veces a Yeshua, ni tampoco obtuvo el alivio de recibir el perdón por parte de Jesucristo. Es probable que esa sea la razón por la que Yahweh Dios, a través del ángel que estaba sentado en el sepulcro vacío, ¿se acuerdan? El día de la resurrección, cuando esas 3 mujeres fueron al sepulcro a ungir el cuerpo. Y no hallaron al Maestro, no hallaron al Redentor, hallaron un ángel sentado allí en la parte derecha del sepulcro. Y es probable que Yahweh Dios, a través del ángel que estaba sentado allí en el sepulcro vacío, les haya dicho a las 3 mujeres, esas mujeres que fueron, como dijimos, a ungir el cuerpo con hierbas aromáticas, que de una manera especial, miren lo que dijo el ángel, que de una manera especial, le dijo a las mujeres, de una manera especial, le transmitieran a Pedro, el que había negado 3 veces a Yeshua, el que había huido, que le dijeran a Pedro, especialmente a Pedro, que Yeshua resucitado lo vería en Galilea, especialmente a Pedro. Quiere que lo veamos en la Biblia, Marcos 16, del 5 al 7. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, decid a sus discípulos y en forma especial y particular a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Luego, Jesucristo resucitado le hace sentir de una manera especial que él mismo lo había perdonado, haciéndole 3 veces la misma pregunta, una por cada una de las veces que Pedro lo había negado, encomendándole la misión pastoral luego de cada una de sus respuestas de arrepentimiento. Lo vamos a leer. Juan capítulo 21, del 15 al 17. Juan capítulo 21, del 15 al 17. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vamos a ver el caso de Zaqueo. Zaqueo, el rico recaudador de impuestos. En Lucas 19:8, cuando Yeshua entró en su casa, la salvación llegó a su casa. Y Zaqueo dice así, miren, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El resultado del arrepentimiento de este publicano fue que transformó lo negativo del sentimiento en algo positivo a través de su acción inmediata. Hemos dicho que el arrepentimiento es negativo, es un sentimiento negativo.
Pero lo que hizo Zaqueo fue transformar ese sentimiento negativo de arrepentimiento, de remordimiento de conciencia, en algo positivo a través de su acción inmediata. Entonces hemos visto 3 ejemplos hasta ahora. Primero, a Judas devolviendo las 30 piezas de plata y ahorcándose. A Pedro recibiendo el perdón y una misión positiva para realizar. Y tercer lugar, a Zaqueo dispuesto a realizar frutos dignos de arrepentimiento. 3 posiciones. En este mismo sentido vemos al sacerdote Juan el Bautista, en cumplimiento de su misión de preparar el camino del Señor en su primera venida, predicando el Evangelio. Pero miren esta particularidad del Evangelio que predicó Juan el Bautista. El Evangelio que transforma el sentimiento negativo de arrepentimiento en frutos positivos que honran a Dios. Este es el Evangelio que predicaba Juan el Inmersor. Un Evangelio, un mensaje de buenas noticias que transforma el sentimiento negativo que conlleva consigo el arrepentimiento, transformándolo a través del Evangelio en frutos positivos que honran a Dios, transformando lo negativo en positivo. Juan, capítulo 3, 8 y 9. Capítulo 3, versículos 8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El arrepentimiento era un sentimiento negativo, de remordimiento de conciencia. Sin embargo, el Evangelio es positivo. Entonces, la positividad del Evangelio hace que ese sentimiento negativo de arrepentimiento se transforme en positivo a través de las obras que honran a Dios, de los frutos dignos de arrepentimiento. Luego de la ascensión de Jesucristo, vemos al apóstol Pablo predicando el Evangelio exactamente de la misma manera, anunciando tanto a judíos como a gentiles que transformaran lo negativo del remordimiento de conciencia en lo positivo de convertirse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo repito, por si no le quedó claro. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo predicaba tanto a judíos como a gentiles que transformaran lo negativo del remordimiento de conciencia, que lo transformaran en lo positivo de convertirse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así lo expresa él mismo en Hechos 26, 19 y 20. Hechos 26, versículos 19 y 20. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Podemos empezar a sacar alguna conclusión. Queridos hermanos que están juntos en los grupos, como me han expresado, por ejemplo, en La Calera, por ejemplo, en Cosquín y en otros lugares, que están juntos en grupos participando de esta apertura de la reunión de Yom Kippur, que ustedes después continuarán cada uno con sus actividades en cada congregación local. Pero ya podemos, y aquellos que están mirándolo solos, tal vez algunos en su casa porque no han podido congregarse por el aislamiento obligatorio y tal vez otros lo verán en otro momento, pero lo concreto es que ya podemos sacar alguna conclusión sobre la base
de los textos que hemos utilizado, de las Sagradas Escrituras que hemos utilizado como fundamento hasta este momento. Sabemos que en Dios no hay ni puede haber nada negativo. En Dios no puede haber nada negativo, porque esto no coincide con sus atributos o sus perfecciones infinitas. Entonces podemos concluir que en la instrucción que Dios nos da es que no nos quedemos en el remordimiento de conciencia, producto del sentimiento negativo del arrepentimiento, sino que transformemos ese sentimiento negativo en acciones positivas, es decir, en un cambio de vida que honre a Dios. Y esto merece que se los diga de vuelta. En Dios no puede haber nada negativo. Entonces no podés vivir en Dios una vida donde sea una constante en tu conducta, una constante en tus sentimientos, el remordimiento de conciencia, el arrepentimiento, el estar siempre reconociendo los errores cometidos, pero seguir cometiéndolos y otra vez arrepintiéndote y entrando en la presencia de Dios solamente para expresar negatividades, porque el arrepentimiento es un sentimiento negativo. No nos podemos quedar allí. Debemos transformar ese sentimiento negativo en acciones positivas. Esas acciones positivas son un cambio de vida, un verdadero cambio de vida que honre a Dios. A esta hora está comenzando el día de expiación. Y es necesario que cada uno de nosotros transformemos lo negativo en positivo. Ahora mismo. Está comenzando el día de Yom Kippur, el día de expiación. Es necesario que ahora mismo cada uno de nosotros transformemos lo negativo en positivo, como evidencia de que nos hemos convertido a Dios y hemos recibido su perdón a través de la sangre de Jesucristo derramada en el altar de bronce, en la cruz, y salpicada en el propiciatorio del lugar santísimo en el cielo, delante del Padre, donde Él mismo, como sumo sacerdote, entró y roció su propia sangre. Yom significa día, y Kippur significa cubrir, expiar, reconciliar, sustituir. Lo repito, Yom significa día en hebreo. Y Kippur significa cubrir, expiar, reconciliar, sustituir. La expiación, por lo tanto, es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, es decir, a través de un sustituto. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena en la antigüedad por medio de un animal o de otra persona que cumple ese proceso sacrificial. En nuestro caso no fue a través de un animal, sino a través de una persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que ocupó nuestro lugar en el pago de la pena que nos correspondía pagar a nosotros, producto de nuestro pecado, y esa pena era la muerte. Y Él pagó con su vida. Él pagó, la Escritura enseña que en la sangre está la vida. Por lo tanto, Él derramó su propia sangre, su propia vida, pagó con su vida por mi pecado, por tu pecado. La fiesta de Yom Kippur que nosotros celebramos es la conmemoración del día de expiación, luego de 40 días de verdadero arrepentimiento bíblico, Teshuvá, que incluyen los 10 días, presten atención, incluyen los 10 días que van desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. Estos 10 días son llamados de terror o de ira del Señor. Estos 40 días en conjunto
representan los 40 días que Moisés estuvo en el monte para recibir el segundo juego de tablas de la ley de parte de Dios, de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, y es una toma de conciencia profética. Escuche esto lo enseña muy bien el pastor Enzo. Es además una toma de conciencia profética del tribunal de Cristo ante el cual todos nosotros hemos de comparecer luego de su segunda venida, cuando Él retorne como juez y como rey. Y su primera función será como juez. Y quienes seremos juzgados seremos cada uno de nosotros. Vos serás juzgado, yo seré juzgado. Yom Kippur es un día de purificación del santuario y de todo el pueblo. Y se hacía solamente una sola vez por año, en que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por sus propios pecados, por lo de su propia familia, los levitas, y por los de todo el pueblo. Y también expiaba todo el tabernáculo con la sangre que se rociaba. En el calendario bíblico hemos dicho que Yom Kippur comienza en el anochecer del noveno día del mes séptimo y continúa hasta el anochecer del siguiente día, y es uno de los días terribles, Yamim Noraim, y es el día más santo y más solemne del año. Es el día más santo y es el día más solemne del año, siendo su tema central la expiación y la reconciliación. Es un día de aflicción del alma mediante un ayuno total, tanto de bebida como de comida. Hemos comenzado con la caída del sol este día de ayuno total, aflicción del alma, ayuno tanto de comida como de bebida, absoluto ayuno, absoluta aflicción de nuestra alma. Yom Kippur termina con el sonar del shofar, que marca la conclusión del ayuno. Este sonar de la gran trompeta marca que el cielo se cierra, marcando que termina el tiempo aceptable del Señor. Y usted lo debe haber leído allí en una de las cartas a Corintios. Y esto es lo que marca el sonar del shofar al final del día de ayuno de Yom Kippur, a la caída del sol del 10º día. Cuando termina el 10º día, marca que el cielo se cierra, que termina el tiempo aceptable del Señor. Termina. No espere a que termine. No espere, querido hermano, no espere, querida hermana, que el tiempo aceptable del Señor termine, que el cielo se cierre. No espere. Dice 2 Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os exhortamos, os animamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Quién sabe si el año próximo, el año que viene, estaremos frente al tribunal de Cristo y ya no habrá tiempo de arrepentimiento, no habrá tiempo de cambio de vida? Y si no será el año que viene, será el otro, y si no el otro. Pero va a llegar un día en que estaremos todos ahí frente al tribunal de Cristo y los libros abiertos, y ya no habrá un tiempo para un cambio de vida. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día para un cambio de tu vida, para un cambio de mi vida. Hoy es un día para transformar el sentimiento negativo del arrepentimiento, del remordimiento de conciencia, en actitudes positivas, en una vida nueva, en una vida positiva que agrade a Dios.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. No esperes a que el cielo se cierre y ya no haya oportunidad. A continuación les voy a dar algunas referencias bíblicas y tomen nota de todas estas escrituras que son del Nuevo Testamento. No es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento en relación con Yom Kippur. La primera lectura, vamos a hacer 3 lecturas, 2 en Hebreos, capítulo 9 y 10, y una en una carta del apóstol Pedro. Primera lectura, Hebreos 9, del 24 al 28. Tome nota. Dice Hebreos 9, desde el 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró en el santuario, ahí en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo. Un tabernáculo Moisés lo vio cuando estuvo en el monte allí recibiendo las tablas de la ley, además de recibir las tablas de la ley. Ahí en el Sinaí. Además, se le abrió el cielo y él vio el tabernáculo en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Y Cristo entró en ese tabernáculo y entró hasta el lugar santísimo, a la misma presencia del Padre. Y entonces Hebreos 9:24 le dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. De lo que uno se arrepiente es del pecado. Pero Yahshua vino para quitar de en medio el pecado. Para que nuestra vida sea transformada. Para que ese sentimiento negativo por los pecados cometidos ahora se transforme en un sentimiento positivo, haciendo obras y dando frutos dignos de arrepentimiento, con una transformación de vida. En cada cosa que hacíamos mal, hacer una cosa bien. Por cada cosa que hacíamos mal, hacer 5 cosas bien. Por cada cosa que hacíamos mal, de lo cual nos arrepentíamos y nos arrepentimos. Y Yahshua nos perdonó. Ahora hacer 10 cosas bien, 20 cosas bien. Proponerse tener frutos dignos de arrepentimiento. Dice la Escritura, sigue diciendo en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, todos nosotros. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hermosa escritura en relación con Yom Kippur. Hebreos 10, del 18 al 22. Hebreos 10, del versículo 18 hasta el 22. Pues donde hay remisión de estos, está hablando de los pecados, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Miren lo que está diciendo, está hablando de tu corazón, está hablando de mi corazón. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Le voy a repetir eso. Acerquémonos con, 2 veces habla del corazón, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Yo hablaba del remordimiento de conciencia. Y ayuda el Mesías, y ayuda el ungido. Jesucristo, nuestro Redentor, vino a limpiar nuestra conciencia. No solamente llevó nuestros pecados y nuestras ofensas a Dios, también quitó el acta que nos condenaba y también limpió nuestra conciencia. Nos dio un corazón nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo.
¿Para qué? Para obrar conforme a sus instrucciones. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, 1 Pedro 2:21 hasta el 24. 1 Pedro 2:21 hasta el 24. Leemos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó, presta atención al versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Solamente estos 3 pasajes bíblicos les dejo para reflexionar en lo que queda de todo el día de Yom Kippur. Hoy, día de Yom Kippur, hoy celebramos nuestra redención mediante la sangre del pacto renovado que por nosotros fue derramada. Hoy, hermanos, hoy celebramos nuestra redención mediante la sangre del pacto renovado que por nosotros fue derramada, la sangre de Yeshua el Mesías, la sangre del Cordero, la sangre del macho cabrío, la sangre de Cristo, la sangre de Mashiach, que fue derramada en la cruz del Calvario, tal como lo dice Mateo 26, 26 al 29, donde el mismo Jesucristo lo expresa de esta manera. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, mal traducido. Esto es mi sangre del pacto renovado, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Miren qué importancia el día de Yom Kippur, el día en que hemos sido perdonados, pero hemos sido perdonados para renovar el pacto y cambiar de manera de vivir. Ese cambiar de manera de vivir implica cambiar de manera de sentir, de pensar y de obrar. Toda acción del ser humano surge de un sentimiento que se traduce en un pensamiento y el pensamiento se traduce en una acción. Sentimiento, corazón, pensamiento, alma, acción, cuerpo. Y usted ya se estará dando cuenta de dónde se origina todo, en el corazón. Entonces ahora respondamos a las siguientes preguntas. Respondamos a las siguientes preguntas. ¿Cómo hemos decidido llegar al día de expiación del año que viene? Hoy ya estamos en este día de expiación. Vamos a orar, a clamar, a hacer todo lo necesario en este día de expiación hoy. Pero le hago otra pregunta más profunda. Hoy empieza un nuevo año. Un nuevo año. Hemos sido perdonados. Tenemos otro año por delante. Otro año para llegar al día de expiación 2021, del año que viene. Del año hebreo 5782. ¿Cómo hemos decidido llegar al día de expiación del año que viene? Pregunta. ¿Cómo has decidido llegar al día de expiación del año que viene? Tenés un año por delante. Teniendo 40 días previos para arrepentirte nuevamente de las mismas cosas. ¿Así esperas llegar a Yom Kippur del año que viene? Teniendo 40 días previos de arrepentimiento para arrepentirte otra vez de las mismas cosas que te arrepentiste este año.
Hermanos, como portavoz de Dios, los invito a hacer un compromiso. Los invito a hacer un compromiso como portavoz de Dios, de parte de Dios. Los invito a hacer un compromiso delante de Yahweh Dios y de su Hijo Yahshua el ungido. Un compromiso de cambiar nuestro corazón para que cambien nuestros pensamientos y nuestras acciones. Los invito a hacer un compromiso de cambiar nuestro corazón para que cambien nuestros pensamientos y nuestras acciones. Miremos lo que dice Mateo 15, versículos 18 y 19. Lo está diciendo Yahshua, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Lo que sale de la boca del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen los malos pensamientos y de los malos pensamientos salen todas las malas acciones. Por lo tanto, queridos hermanos, para no quedarnos en el sentimiento negativo del arrepentimiento, es decir, el remordimiento de conciencia, es necesario que hoy entreguemos nuestro corazón a Dios para que cambie nuestra vida. Dice Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lámpara es a mis pies tu Torá, Señor, y lumbrera a mi camino. Y Dios te está diciendo hoy, Yahweh Dios, en el nombre de Yahshua, el ungido, nuestro Redentor, te está diciendo, basta de arrepentimiento de las mismas cosas. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mi Torá. Es necesario entregar nuestro corazón a Dios para que cambie nuestra vida. No sigamos reteniendo la propiedad de nuestro corazón. Transformemos nuestra vida. Dios espera eso. Dios espera que verdaderamente la luz de su Torá, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dame tu corazón. Es el día, hoy, Yom Kippur, de entregar nuestro corazón a Dios. Porque si tu corazón es transformado, tus pensamientos van a ser diferentes, alineados con su palabra. Y tus acciones van a estar alineados con su Torá. Vas a caminar en el camino, alumbrado por la lámpara de la Torá de Dios. Cambiando el corazón, cambiarán nuestros pensamientos. Y si cambian nuestros pensamientos, cambiarán también nuestras acciones, transformándose en frutos y obras dignas de arrepentimiento. Estamos transformando algo negativo, que es el arrepentimiento, que es el remordimiento de conciencia, en algo positivo, que son las obras que honran, que agradan a Dios, que son obras y frutos dignos de arrepentimiento. Si no tenemos este cambio en nuestra vida, seguiremos en el área oscura y negativa del arrepentimiento, entendido como remordimiento de conciencia. Nada positivo ha surgido. Si nada positivo ha surgido es porque no hemos conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nada positivo ha surgido es porque no hemos conocido el verdadero Evangelio. Porque el Evangelio es buena noticia. El Evangelio es buena noticia. Es la noticia de que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Miren qué buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Dejemos a Dios reinar. El reino de los cielos se ha acercado. El rey ya viene. Dejemos a Dios reinar en nuestra vida a través de ser instruidos por su palabra y tener un verdadero cambio de vida. Esa es la manera en que
es la evidencia de que Dios reina en tu vida. Esa es la evidencia de que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Esa es la evidencia de que has recibido en tu vida el Evangelio, la buena noticia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió para perdonar todos tus pecados pasados. ¿Y qué es de tu vida de acá para adelante? ¿Qué es de tu vida de acá para adelante? ¿Qué será de tu vida de acá hasta el próximo Yom Kippur? Dejemos a Dios reinar en nuestra vida a través de ser instruidos por su palabra y tener un verdadero cambio de vida, una verdadera transformación, una verdadera conversión, un verdadero retorno al Padre. Dios nos invita a volver hoy a nuestro primer amor. Dios no te está invitando a volver a conceptos teológicos. Dios no te está invitando a incorporar conceptos filosóficos. Dios no te está invitando a incorporar conceptos psicológicos, ni aún el positivismo de la autoayuda, ni las falsas promesas de las religiones. Dios te está invitando hoy a volver a nuestro primer amor. Volver a nuestro primer amor. Volver a tu primer amor. Cuando lo conociste y te enamoraste de Él. Amarlo de tal manera que desarraiguemos de nuestra vida todo lo que a Él le puede desagradar. ¿O no fue así tu primer amor cuando conociste a Yeshua? Y le abriste tu corazón y dijiste, entra en mi corazón, te entrego mi vida. Lo amabas de tal manera que estabas dispuesto a desarraigar de tu vida todo lo que le podía desagradar a Él y hacer aquellas obras que son fruto de nuestro genuino arrepentimiento para agradar a Él, para agradarle. Es la invitación de Yeshua a cada uno de nosotros, tal como se lo expresó Él mismo en su mensaje a la iglesia en Éfeso. Esta es la invitación de Yeshua hoy para ti y para mí. Dios te invita con las mismas palabras de Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Vieron que no se queda con el sentimiento negativo? No sirve el sentimiento negativo. Hace falta agregarle lo positivo. Has dejado tu primer amor, dice el 4, y el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Miren, hermanos, cuando conocimos a Yeshua le abrimos nuestro corazón. Nos arrepentimos sinceramente, le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y dijimos, voy a vivir para agradarte, voy a vivir para servirte. No voy a hacer nada que te hiera, nada que te ofenda, nada que esté en contra de tu propósito, de tu voluntad para mi vida. Quiero vivir agradándote, quiero hacer obras buenas, obras que te agradan, obras conforme a tu propósito, obras conforme a tu voluntad. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, has dejado tu primer amor. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Debemos entender entonces que el verdadero arrepentimiento bíblico, o teshuvá, que no es el arrepentimiento como sentimiento, es el verdadero arrepentimiento bíblico, o teshuvá, no consiste solamente en dejar de hacer lo malo. Estoy arrepentido de lo malo y me arrepiento y me quedo en el sentimiento negativo, me duele lo que hizo, tengo remordimiento de conciencia, no lo hago más. Pero eso no es teshuvá, eso no es lo que la Biblia enseña. No es solamente dejar de hacer lo malo, en realidad incluye comenzar a hacer cosas buenas. No alcanza con dejar de hacer lo malo. El creyente debe agradar
al que lo amó y se entregó por sí mismo. Debe agradar al que lo amó, debe agradar a aquel a quien ama. No alcanza con dejar de hacer lo malo. Hace falta comenzar a hacer cosas buenas. Hace falta poner a funcionar la cabeza leyendo las Escrituras y preguntarle al Señor, ¿qué cosas buenas tengo que hacer de mi vida? ¿Qué cosas buenas tengo que hacer con mi vida? ¿Qué cosas tengo que hacer con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mis acciones, con mi familia, con mi trabajo, con tu obra? ¿Qué cosas buenas has preparado de antemano para que yo ande en ellas? No alcanza con dejar de hacer lo malo, producto del arrepentimiento. Es necesario comenzar a hacer cosas buenas. Eso lo incluye la teyubá, que es el verdadero arrepentimiento bíblico. Por esta razón, para terminar esta breve reflexión, te invito a que te propongas en tu corazón delante de Dios. Te invito ahora mismo, que este día de Yom Kippur, que recién comienza, tenés 24 horas por delante y el ayuno te va a ayudar a estar atento. Te invito a que te propongas en tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Te invito a que te propongas en tu corazón, delante de Dios, a hacer una lista de todas las cosas malas que vas a dejar de hacer y una lista de todas las cosas buenas que vas a hacer en su lugar. En este día de ayuno, de aflicción, de profundo arrepentimiento, de profundo cambio de vida, de profunda gratitud por el sustituto que derramó su sangre en nuestro lugar para perdonar todos nuestros pecados. En este día de oración, te propongo que hagas lo siguiente. Que te propongas en tu corazón, delante de Dios, hacer una lista. Haz una lista de todas las cosas malas que vas a dejar de hacer y una lista de todas las cosas buenas que vas a hacer en su lugar. Que te ayude Dios a cumplir con tus promesas. Que te ayude Dios a cumplir con tus promesas. Gracias por ser mis hermanos. Gracias por ser mi familia. Gracias porque pertenecemos a un pueblo, a una congregación. Todos nosotros a la congregación de Yahweh. Y nos servimos. Y considérenme su servidor. Y tomen estas palabras que les he dado como portavoz de Dios, pero también tómenla como un siervo de todos ustedes, para el bien de cada uno de ustedes. Y los bendigo en el nombre de Yahweh. Los bendigo en el nombre de Yahweh. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde. Que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz, bendición y salud. Shalom. Que ponga shalom, paz, bendición y salud. Y los invito en esta noche a que pongan el nombre de Yahweh nuestro Dios sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus cosas, sobre su corazón, su mente y sus acciones. Y Yahweh los bendecirá. Amén.